Oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor, Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Hoy vamos a repasar algunas de las actitudes cristianas que pues vamos aprendiendo a través de los años en este caminar, en este que es el camino de Dios, el camino que nos lleva a la presencia de Dios, y vamos a estudiar lo que tiene que ver con el carácter cristiano. Yo me preguntaba, bueno, esto del carácter, porque se escucha mucho la palabra carácter, pero a veces no se define, ¿no? ¿Qué significa? ¿No? Porque dicen, simplemente a veces dice, fulanito de tal, ¿cómo le falta carácter a esta persona? A fulanito le falta carácter. Pero a veces no se entiende qué es carácter, y resulta que, buscando la definición de esta palabra, significa hábitos, buenos hábitos. Lo que forma el carácter son los buenos hábitos. Y pues lógicamente pues nosotros estamos luchando día tras día con los hábitos, los malos hábitos. Entonces, en la medida que nosotros podemos desarrollar buenos hábitos cristianos, pues vamos a desarrollar nuestro carácter, y en esa medida vamos a tener pues buenas actitudes cristianas que la gente pues lo va a notar, ¿no? Y vamos a tener esa influencia que se requiere de cada uno de nosotros, que es una influencia positiva en la gente, es una influencia que anima a la gente también a seguir este camino de Dios. Estas actitudes tienen que ver con el agradecimiento, de lo que hablaba nuestro hermano Jairo hace un momento. Ser agradecidos no es fácil, como vimos en la parábola del Señor Jesús. Vamos a ver también lo de la planificación, porque nosotros vemos que la planificación es muy normal y es esencial para los proyectos mundanos. Digamos, una empresa necesita planificación, la construcción de un edificio, de una casa, necesita planificación. Si esto no se hace, el edificio o la casa que se está construyendo se puede caer, se derrumba si no está bien planificado. Vamos a ver también los resultados que tenemos en nuestra vida al día de hoy, en las diferentes áreas de nuestra vida, porque a veces se piensa que una persona exitosa es una persona que tiene mucho dinero y que tiene casas y que tiene carros, y pueda que en esa área sea exitoso, pero es que la vida del ser humano la compone en diferentes áreas. ¿Cómo va la vida espiritual, por ejemplo, de esa persona? ¿Cómo va la vida de relaciones con las personas que rodean a esta persona que le dio tan bien económicamente? ¿Cómo va, digamos, el área de la salud? Y diferentes áreas que componen la vida del ser humano, que donde se descuide una sola, pasa como el que edifica sobre la arena igual. Se le derrumba todo en cualquier momento porque descuidó un punto, descuidó una área de su vida. Y esa área descuidada le afecta totalmente el resto, se lo puede destruir. Vamos a ver acerca también de la ley de causa y efecto, que no es otra que la misma ley de la siembra y la cosecha, que es aprender a estar sembrando lo bueno todos los días, continuamente, y de esa manera pues vamos a cosechar buenas cosas. Tiene que ver con sembrar diferentes, digamos, intangibles, como por ejemplo el amor. El amor es un intangible que si uno lo practica, pues va a cosechar amor. Es muy difícil que una persona exija amor donde no lo ha sembrado, donde esta persona no ha dado amor. La única manera de poder sembrar amor es que de uno cosechar amor, es que lo ha sembrado en los corazones de muchas personas. Porque ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese fue un acto máximo de amor hacia el ser humano. ¿Y por qué amamos a Dios? Nos dice la palabra de Dios. ¿Por qué nosotros amamos a Dios? Nos dice que porque Él
nos amó primero. Ese fue el orden. Dios nos amó primero y en retribución nosotros hoy en día estamos aquí reunidos como familia de Dios, como pueblo de Dios, retribuyendo ese amor y aprendiendo de Él a que ese amor se proyecte hacia nuestro prójimo, hacia las personas que nos rodean. Entonces vamos a repasar esa ley. Y bueno, entonces son varios puntos, entonces agradecimiento, planificación, resultados, la ley de causa y efecto. Y un último punto es el conocimiento y práctica. El conocimiento, ya sabemos que nosotros aquí nos reunimos, cada sesión, cada reunión es para aprender la parte teórica, es la parte de la teoría, la parte de leer y empaparse uno la mente de esta enseñanza que es teórica. Pero dice el Señor Jesús que no seamos tan solamente oidores, es decir, no solamente tengamos la palabra aquí en la mente, sino que seamos hacedores, que es la parte más difícil. La parte más difícil es cuando yo salgo allá al mundo, donde tengo que poner en práctica lo aprendido, y cuando me doy cuenta que no es fácil. No es fácil. Llevar a la práctica lo aprendido requiere enfoque, como decía ahorita nuestro hermano César, requiere enfocarnos. ¿Y en qué nos vamos a enfocar? Esto que hablamos por ejemplo, del agradecimiento, no es otra cosa que enfocar la mente cada día y hacerse uno la pregunta, bueno, hoy es 5 de noviembre, ¿cuáles son, digamos, 10 cosas que yo pueda estar agradecido en el día de hoy con el Señor? ¿Cuáles son esas 10 cosas importantes que yo pueda estar agradecido? Entonces está uno enfocando la mente en cosas buenas, en cosas que me llevan a una actitud hacia la vida mucho más positiva. En vez de amanecer de uno quejándose de la vida, quejándose del gobierno, quejándose del alcalde, una cantidad de cosas de las que uno se puede quedar, uno puede enfocarse más bien en este otro tipo de actitudes y las puede volver habituales y cada día pues hacer esto pues un hábito estar agradecido. Entonces vamos a ver algunos textos, vamos a leer primeramente en Lucas, precisamente donde decía el hermano Jairo ahorita, nos recordó ese texto de Lucas 17, donde el mismo Señor Jesús enseña esto de la gratitud que es tan importante. Entonces nos dice aquí la parábola. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados, y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Pues si hablamos de porcentajes, pues vemos que fue un porcentaje realmente muy bajito de personas, o sea, una persona entre 10 que dio gracias a Dios. Y esto explica muchas veces por qué se encuentra mucho esta tendencia a no ser agradecidos. Uno ve, por ejemplo, que por ejemplo, un familiar le trae a uno cosas, se preocupa, y que vive en el extranjero y le trae, o sea, se preocupa por comprarle detalles, cositas que para esa persona han implicado un esfuerzo de tiempo y dinero, y se las trae a uno, y bueno, pues es la actitud, digamos, la actitud correcta es de agradecimiento. Pero ¿qué pasaría si esta persona, a pesar del esfuerzo que hace, se va y se da cuenta que como que ese agradecimiento como que no fue de todos los que él tuvo en cuenta, como le pasó aquí al Señor Jesús, ¿no? O sea, agradeció a una persona y las otras, o sea, ¿por qué no son agradecidas? Entonces es algo raro en el ser humano, pero la tendencia es más a no ser agradecidos que a agradecer. Y esta es una cualidad que tienen las personas agradecidas, es una cualidad
que tiende a la abundancia en esas personas. Una persona que es agradecida tiende a recibir más, porque como es agradecida, entonces la persona que le da una donación o le da un regalo o le hace partícipe de ciertas cosas, entonces se da cuenta que esa persona tiene buena actitud, que tiene buena actitud hacia el agradecimiento, y entonces se preocupa por seguirle dando más cosas. Mientras que la que no es agradecida, pues entonces como que cierra las puertas y la otra persona dice, no, pero esta persona no agradece lo que se le da, como que ya me está quitando las ganas de poder ayudarla o darle algo que podría ayudarle, y entonces le baja el ánimo. Nota que le baja el ánimo. Dios, por ejemplo, es el mayor dador. Dios nos da la lluvia, nos da el sol, nos da la tierra para que sembremos los alimentos, para que haya las cosechas, para que tengamos los alimentos en abundancia. Nos da todo. ¿Qué tan agradecidos somos con Dios por todas estas cosas que a veces las consideramos como normal, que pasan en nuestra vida, como que algo que sucede, pero no nos detenemos a pensar que hay un dador, y ese dador es Dios? Primeramente nos dio la vida, y con la vida nos ha dado todo lo que necesitamos. Entonces es importante que nuestra mente, como cristianos, como personas que estamos desarrollando un carácter cristiano, tengamos el hábito, el muy buen hábito de ser agradecidos con Dios y con las personas que nos ayudan, con las personas que se preocupan por nosotros, que piensan en uno dice, pero este estando tan lejos en otro país, vea, pensó en nosotros. Entonces, son detalles que hacen que esa persona tienda a la abundancia. A veces la persona tiende a la escasez, y es porque no tiene esta actitud de agradecimiento en su vida. Entonces es importante desarrollarla para que esa parte pues sea, si no la tenemos, pues que la podamos corregir. Viene la otra, que es la de planificación. Entonces vemos que todo en la vida requiere de un plan. Todo lo que nosotros vemos, todo lo que pasa que por nuestras manos, por ejemplo, nomás esta Biblia, que es la palabra de Dios, para tenerla tal como la tenemos, el diseño y todo, digamos, el orden que tiene, esto requirió de un diseño, de un plan. Y ese plan empezó, lógicamente, el diseño es divino, está en la mente de Dios, y se llevó, ya se volvió, digamos, aquí lo tenemos ya como una realidad, como algo físico, una realidad, pero primero empezó en la mente de Dios, que inspiró a los hombres, digamos, estos hombres que fueron inspirados por Dios para que la escribieran, y después para que fuera ordenada, para que la tuviéramos hoy en día en la mano y pudiéramos participar de esta sabiduría que está acá. Entonces, cualquier cosa que nosotros tenemos, por ejemplo, este trípode que soporta la cámara que usted está grabando, eso tuvo un diseño y tuvo una planificación, y tuvo que ser muy precisa, o sea, de un ingeniero que sabe matemáticas muy avanzadas para poder hacerlo en la forma como se hizo. Y así como casi cualquier cosa que nosotros tenemos en la mano, que pasa por nuestras manos, tuvo una planificación. Desafortunadamente nosotros vemos esas cosas, que todo requiere un diseño, un plan, pero a veces nuestras vidas no están planificadas. Uno anda por la vida sin ningún plan, o sea, sin ningún plan de mejoramiento, sin ningún plan de superación, sin ningún plan de cada día, digamos, mejorar en algún aspecto de nuestras vidas, un aspecto que está débil. ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Cómo puedo hacer un plan, un diseño que me ayude a mejorar esta área de mi vida que está terriblemente mal, o que está en déficit, está en deficiencia? Entonces, cada mejoramiento de nuestra vida, de cada área de nuestra vida, requiere planificación. En nuestro mundo educativo no nos enseñan a nosotros a planificar nuestras vidas, no nos enseñan. Eso, y inclusive de familias no viene, por parte de nuestra cultura tampoco viene. Eso a nosotros, nadie nos ha enseñado a planificar nuestra vida. Pero de parte de Dios sí, porque si nosotros empezamos a ver los planes de Dios, el principal plan de Dios fue el plan de salvación. Y es un plan, eso fue digamos, un diseño. Entonces vemos que en este plan de salvación vemos que lo primero es oír la palabra de Dios, segundo, arrepentirse,
tercero, bautizarse, y cuarto, perseverar en la doctrina. Entonces vemos que es un plan, es un diseño divino. ¿Qué pasa si yo oigo la palabra de Dios pero no me arrepiento? Entonces ya ese plan para esa persona que no cumple con uno de los puntos aquí de este plan de salvación, ese plan para esa persona no sirve, o sea, para esa persona no es efectivo porque está omitiendo uno de los puntos. La persona que se arrepiente pero no se bautiza, entonces lo mismo, porque el bautismo es para el perdón de los pecados. Entonces, ¿qué pasa si la persona se arrepiente y no se bautiza? Entonces simplemente pues se puede autoengañar, porque puede decir, no, es que Dios sabe que yo soy buena gente, Dios sabe que yo soy buena persona y yo creo que Él me va a perdonar. Sí, pero es que Dios diseñó el bautismo para el perdón. ¿Por qué no accedes a esa obediencia del bautismo? Entonces son cosas que vemos que ya Dios tiene el plan, tiene el diseño, y a veces no nos sometemos a ese plan. Pero de Dios aprendemos que sí hay que hacer planes en nuestra vida para el mejoramiento de cada una de las áreas que tenemos que desarrollar como cristianos. Y sí tenemos que, eso tiene que ir anotado. Ojalá que cada uno tuviéramos un cuaderno donde estamos anotando este plan de acción diario y que cojamos el hábito. Como les decía, el carácter cristiano son hábitos, y este hábito de anotar nuestras acciones diarias, qué tenemos que hacer, qué nos queda pendiente, qué tenemos que mejorar, cuándo lo vamos a hacer, qué vamos a hacer al día siguiente, qué vamos a hacer al día de hoy, y que todo esté por escrito, hace que seamos muchísimo más efectivos, seamos muchísimo más productivos, y que nuestro tiempo sea mucho mejor aprovechado. En vez de que pasen los días y uno no tiene nada anotado, no tiene nada, digamos, programado, entonces se pierde mucho tiempo. Se pierde mucho tiempo porque pasan las horas y uno, o sea, termina el día y uno dice, uy, pero ¿qué hice hoy? O sea, me pasó el día y ¿qué hice hoy? O sea, como que no dicen mayor cosa. ¿Por qué? Porque la persona no tiene una planificación en su vida, tiene una planificación personal. Entonces de ahí que de Dios aprendemos esto de los planes, la planificación, primeramente la aprendemos de Dios. Posteriormente pues la vemos en las empresas y como les digo, en cada cosa que nosotros vemos, una silla o cualquier cosa, tuvo un diseño, tuvo una planificación para realizar. Vemos también otra cosa importante que son los resultados. Los resultados es una palabra clave en la vida del ser cristiano, de nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque resulta que los resultados no se pueden dejar al azar. Por ejemplo, si yo quiero tener buena salud, entonces ¿qué pasa si quiero tener buena salud? Pues tengo que alimentarme bien, de manera muy sana, de manera que pueda escoger los alimentos. Yo no puedo alimentarme de cualquier manera. Tengo que hacer ejercicio diario, tener el hábito de hacer ejercicio. ¿Y qué pasa si no lo tengo? Pues entonces eso ya es un descuido personal, que no tengo el hábito de hacer ejercicio. Entonces, ¿qué pasa con los resultados de esto, de un descuido en la salud? Que la salud pues se deteriora cuando me acuerda, como dicen por ahí popularmente, le pasa la factura y la persona dice, ¿y por qué Dios me manda esto? O sea, no es que Dios le mande, lo que pasa es que no ha cumplido con los requisitos mínimos de poder tener acceso a una buena salud. Ya hay otros factores que se salen de las manos, como son, digamos, las epidemias y cosas así, pero por lo menos sí hay muchas cosas que uno puede hacer para que los resultados en un área, por ejemplo, como el área de la salud, puedan ser los mejores, y no simplemente uno, digamos, confiarse o pensar, no, es que yo le pido a Dios salud y Dios me la da. Sí, pero ¿cómo se está alimentando? ¿Está haciendo ejercicio? ¿Está yendo al médico regularmente? ¿Está cumpliendo con los requisitos mínimos de salud que hay hoy en día, veamos, para poder andar, digamos, con una salud aceptable? Por ejemplo, este año me tocó a mí un examen que para los hombres es muy molesto y que lo tienen que hacer después de los 40 años, y el médico me decía, usted es de los pocos juiciosos que vienen a este examen, porque claro, hay muchos que, o sea, se descuidan de ese aspecto, y cuando ya llegan es que ya es demasiado tarde. Entonces uno no puede después culpar a Dios ni al diablo tampoco, porque ya fue un descuido personal. Entonces los resultados de nuestra vida tienen que ver con lo que hacemos o dejamos de hacer.
hasta el día de hoy. Esos resultados que tenemos el día de hoy en las diferentes áreas de nuestra vida tienen que ver con las cosas que hacemos o dejamos de hacer. Entonces es importante revisarlas cada una. Quería repasar el pasaje que leyó nuestro hermano César, ahorita en la cena, Isaías 53. Vemos que aquí en este capítulo 53 de Isaías vemos que está prácticamente el resumen de lo que fue la vida del Señor Jesús, su entrega, esa entrega de su vida para salvar la humanidad y cómo pues él tuvo que sufrir muchos desprecios, humillaciones, azotes y por último la crucifixión, que él era consciente que tenían que enfrentar todo eso. Pero vemos los resultados que nos dice aquí también a partir del versículo 10, nos dice con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de las aflicciones de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces vemos aquí, digamos, el resultado de esa vida del Señor Jesús de sacrificio, que fue prácticamente, como nos dice la misma palabra de Dios, fue el cordero que se inmoló para pagar el precio que se requería por el pecado, porque dice la palabra de Dios que la pena por el pecado de la muerte, pero para que nosotros fuéramos librados de esa pena. Entonces dice aquí que él pagó el precio. Después de que él sufrió todo esto y que entregó su vida, entonces vemos el resultado. Dice que verá linaje y dice, pues su vida la expresión por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Vemos, digamos, la recompensa, pues es una situación ya, digamos, posterior a todo esto que vivió el Señor Jesús y que nos dice que prácticamente pues, Dios se siente satisfecho con el resultado. Dios se siente satisfecho. ¿Qué pasa? Satanás nos quiere hacer ver que como que Dios está perdiendo la batalla. No es cierto. No es cierto. Satanás está perdido. Cuando Jesús allá en la cruz al tercer día, ya después de que estaba en el sepulcro, ya tomó vida nuevamente, Satanás fue totalmente derrotado. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros fuimos librados del temor a la muerte, que es el peor temor que puede tener el ser humano. El temor a la muerte, fuimos liberados de ese temor. Entonces, y lo otro es que entonces nos damos cuenta que ahí sí hay un camino que nos lleva a la vida eterna, sí hay un camino que nos lleva a estar y a vivir con Dios cada día, porque aunque Satanás está en este mundo y Satanás está influenciando al ser humano para que haga las obras que él quiere, pues también estamos nosotros también tenemos influencia, no solamente Satanás tiene influencia, y la luz es más poderosa que las tinieblas. Sabemos que si nos comparan aquí, la palabra de Dios nos compara, por ejemplo, con la sal. La sal, para poder sazonar un plato, una sopa bien rica, nosotros nos damos cuenta que se requiere muy poquitica, sal, muy poquita, y uno puede sazonar los alimentos, se requiere muy poquita. Dice que nosotros somos la sal de la tierra en el sentido de que nosotros tenemos esa influencia benéfica que hace que la tierra no se pudra del todo, que no se acabe de dañar, porque nuestra influencia tiene que irradiar todo lo que, con cualquier persona que nosotros nos encontramos, esa persona es influenciada por nosotros. ¿Por qué es influenciada? Por nuestras obras, por nuestros hechos, por nuestro ejemplo y por nuestro carácter. Estamos hablando del carácter, que son los buenos hábitos del cristiano, y entonces esos hábitos van a ser notorios a la gente, van a ser notorios. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice que entonces vamos a tener buenos resultados, dependiendo del carácter que tengamos ya desarrollado, entonces vamos a tener buenos resultados. Si esos resultados a la fecha no son
no son muy agradables, entonces significa que tenemos que trabajar más en ese asunto. Pero estamos llamados, como dice el apóstol Pablo, a ser vencedores. Estamos llamados a ser vencedores. Nosotros aunque el mundo sí va, como es casi, podríamos verlo casi como de mala en peor, eso no significa que no somos vencedores. Nosotros somos más, dice el apóstol Pablo, más que vencedores. Más que vencedores, porque ¿dónde es que se libra la batalla? La batalla primeramente se libra con nosotros mismos. Es con nosotros mismos. ¿Y por qué con nosotros mismos? Porque que Satanás pues sí va a tratar de influenciarnos de una manera, de otra, pero no va a poder, no puede porque también nosotros estamos siendo influenciados por la palabra de Dios. Entonces es más poderosa, lógicamente, la palabra de Dios, es mucho más poderosa. Entonces, igual que la luz con las tinieblas están perdidas con la luz, no tienen nada que hacer. Entonces, tenemos esa lucha. Y lo otro es que, decía nuestro hermano Jerónimo en el Apocalipsis, pues, lógicamente pues, vienen los juicios de Dios por el mal y indudablemente pues, el mundo está siendo pues, amonestado, reprendido duramente. Pero digamos, lo que nosotros como cristianos, como familia de Dios, estamos llamados es a no cansarnos de hacer el bien. Dice que a su tiempo llegaremos si no desmayamos. Entonces, recordemos lo que dice allá en Romanos capítulo 12. Dice, vence con el bien el mal. Vence con el bien el mal. Es la única manera, o sea, uno no puede, digamos, decir, no, pero es que estamos rodeados de mal y ahora qué vamos a hacer, y entonces, ¿qué podemos hacer? Ahí está la respuesta en Romanos, dice claramente, vence con el bien el mal. Hace poquito me presentaron un señor, pues yo no lo conocía y me lo presentaron ahí, mucho gusto, fulano de tal. Y pues se puso a comentarme eso, y yo no sé por qué yo le inspiré confianza, y se puso a comentarme de su vida y tal. Y me comentaba que él llevaba 30 años de casado y que la esposa lo abandonó. ¿Cómo así que lo abandonó su esposa? ¿Cómo así? Con 30 años de casado. Sí, que se había dado con un muchacho muy joven. Ella de 47 años se había ido con un muchacho muy joven, de 25, y que lo había abandonado. Y entonces me empecé a poner cuidado, ¿y eso por qué sería? O sea, ¿por qué le daría esa idea? Y me dijo, no, pues la realidad es que yo también me he portado mal, o sea, yo manejé un negocio y gané muy buen dinero y gané muy buena plata, y resulta que yo también me porté mal porque yo me dediqué a la farra y me dediqué a las mujeres, y también yo reconozco que yo no fui también muy buena persona. Y entonces, como quien dice, pues él dice prácticamente estoy cosechando lo que sembré. Esto como que podría, si nosotros analizamos esta historia de este señor, uno podría decir, no, pues entonces como que se lo merecía y ella entonces hizo lo correcto. No, mentira, no, ella no hizo lo correcto. O sea, ella tuvo que mantenerse, bien, como mujer íntegra en su hogar, no dejarse arrastrar de lo malo, porque ¿qué nos dice Romanos? Dice, vence con el bien el mal. El mal no puede ser derrotado con lo malo. No porque fulano me hace algo malo, entonces, aquí me las cojo y me las cobro peor. No, así el mal se incrementa, crece más, se expande, y el mal así coge mucha más fuerza. Pero cuando yo soy consciente como cristiano y que tengo que tener ese carácter que Dios me da como cristiano, que el bien vence el mal, entonces yo tengo que pensar en lo contrario. Yo digo, bueno, si Dios me dice aquí que yo tengo que vencer el bien, el mal con el bien, entonces ¿qué tengo que hacer? Entonces la persona tiene que mantenerse íntegra en su comportamiento, íntegra en su forma de ser. Ya el otro pues ya tendrá tiempo de arrepentirse, de corregir su camino, si Dios le da vida, salud y licencia, pero el mal no se vence con el mal. Eso de que la guerrilla, que hay que acabar con todos, que porque son malos y terribles y que hay que matarlos a todos, no, así no se vence el mal. Dice la Escritura claramente, vénselo con el bien. Entonces nosotros por eso dice, no os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, ¿qué nosotros sembremos el bien?
¿Y qué es sembrar el bien? Pues sembrar el bien es sembrar buenas actitudes en las personas, actitudes de amor, actitudes de ayuda, actitudes de cooperación, actitudes de servicio. Ser una persona que está dispuesto a colaborar, dispuesto a servir y no cansarse. Que la gente no agradece, pues ya llegará el momento en que agradezcan, pero yo no me puedo cansar de hacer el bien. Que hay gente que sí se cansa y dicen, oye, ya me cansé de hacer el bien, ¿por qué que la gente no agradece? No, eso no puede hacer eso. Dice, no os canséis de hacer el bien porque a su tiempo segaremos. O sea, ¿cuándo vamos a segar? Ese sí ya es el tiempo de Dios, porque hemos hablado de los tiempos de Dios. En su tiempo segaremos, cuando ya Dios lo permita, pero uno no tiene que cansarse de sembrar. Por último, quería ver aquí algo sobre la responsabilidad, que me faltó ese puntico. Es el último que vamos a ver. Acerca de la responsabilidad, resulta que nosotros hemos recibido algo tan grandioso, tan importante, que es la iglesia del Señor, que es la familia de Dios, que es el pueblo de Dios. Somos partícipes del pueblo de Dios, somos parte de la familia de Dios. Entonces esto implica responsabilidad. ¿Y esta responsabilidad qué significa? Porque a veces no entendemos el significado de responsabilidad, a veces como que se nos escapa de la mente y a uno le dan las cosas, pero como no es responsable, pues las pierde. ¿Cuántas personas no han pasado por la iglesia, han tenido la oportunidad de bautizarse, de recibir el perdón de sus pecados y de formar parte de la familia de Dios, pero como no son responsables, entonces cuando van a contar, pues los ve uno afuera, pues ya no está en la iglesia, fulano de tal, no, es el tiempo que no volvió. ¿Por qué? Porque no ha aprendido la persona a ser responsable con lo que le ponen en sus manos para que lo administre, para que lo cuide, para que esto que ha sido puesto en sus manos, para que cada vez desarrolle más conciencia de lo que recibió. A veces no somos conscientes de eso, de qué hemos recibido. Entonces no somos conscientes, por consiguiente la persona lo pierde muy fácilmente. ¿Por qué? Porque no es responsable. Igual pasa con el trabajo, a veces ascienden a una persona a un puesto, está en el cargo pongámoslo, mensajero. De pronto lo ascendieron ahí a cajero. Y que si es responsable, de cajero lo ascienden a otro, y de ahí a otro, hasta que puede llegar a la presidencia de la empresa. ¿Por qué? Porque ha desarrollado el sentimiento o la conciencia de responsabilidad. Responsabilidad es poder entender que en la medida que recibe cosas, para que las administre, tiene una responsabilidad con ellas, tiene que cuidarlas y tiene que aprender a que eso que le han dado es para administrarlo, es para cuidarlo. Nosotros descuidamos a veces muchas cosas, o sea, podemos descuidar el hogar, por ejemplo, gente que no dice, no, como ya me casé y ya mi señora ya verá a ver cómo hace todo. No, así no funcionan las cosas. Uno tiene que tener conciencia de la responsabilidad que ha recibido. De ahí que, por ejemplo, miremos lo que nos dice allá en Hechos. Si miremos aquí en Hebreos, perdón. Vamos a mirar Hebreos capítulo 2. Desde el versículo 1 leemos que nos dice aquí en Hebreos, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Entonces vemos aquí claramente, esto está hablando de la responsabilidad que tenemos que tener al recibir esta salvación que hemos recibido. ¿Qué se tuvo que hacer para que esa salvación que llegara a nuestras manos? ¿Cuál fue el precio? O
sea, tomar conciencia de todo lo que tuvo que suceder para que esta salvación hoy en día Dios nos hiciera partícipe de ellas, de ella, y por eso aquí nos dice que no nos descuidemos. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, está hablando de que sí se puede la persona descuidar, y después, pues, ¿qué va a hacer esa persona? Por descuido. Entonces, la responsabilidad es muy importante en todas las áreas de nuestra vida, en todas. No solamente en la iglesia, sino que la responsabilidad es en todo lo que hacemos. Entonces, vemos que todas estas cositas forman parte del carácter cristiano. Entonces, que vimos que tenemos que ser agradecidos, no solamente con Dios, sino también con las personas que nos ayudan, que nos ofrecen su aporte de alguna manera, que nos hacen obsequios, regalos de alguna manera, piensan en nosotros. Tenemos que ser agradecidos. Vemos que la planificación es importante en nuestras vidas, no la podemos dejar ahí al azar. A veces se dice, no, es que yo ya le pedí a Dios que me ayude para que mi situación familiar, que está un poco regular, yo ya le pedí a Dios que me ayude y que pues yo ya le dejo como en manos de Dios, ¿no? En manos de Dios, pero uno no hace nada, no, uno sí le pide a Dios, pero entonces empieza también digamos, a pedirle a Dios que le ayude a pensar cómo puede mejorar esta situación, para que le llegan ideas a la persona, le llegan ideas de mejoramiento. Si tiene un problema económico también, le es igual. Pues uno le pide a Dios, pero está pendiente qué ideas llegan, o qué ideas pueden salir, porque si uno simplemente deja, como dice, como al azar, los problemas no se solucionan por sí solos. Ningún problema se soluciona por sí solo. Tiene que tener, digamos, algo de nuestra parte, que nosotros ponemos de nuestra parte para que ese problema sea solucionado. Entonces no podemos dejar eso al azar. Los resultados de nuestra vida a la fecha, si no son buenos, sabemos que pueden mejorar, dependiendo de los hábitos, de los buenos hábitos que podamos adquirir y que podamos de ahí en adelante, de por vida, poderlos tener. Esta ley de la siembra y la cosecha, pues estar sembrando amor continuamente, o buenas actitudes, respeto hacia las personas. Y ya sabemos que el ser humano, si Dios dio la vida por el ser humano, ya sabemos que el ser humano es altísimamente valioso para Dios, es un ser supremamente valioso para Dios, para llegar a ese punto de permitir que su Hijo diera su vida por nosotros. Y de esa manera es que nosotros también tenemos que ver al ser humano, tenerlo en muy alta estima, como un ser por el cual Dios dio su vida, y que no lo podemos ver como es hoy en día, sino como va a llegar a ser, porque Dios lo va puliendo, y esa persona cada vez va a ser una persona más perfecta para Dios. Por eso es que nos dice aquí en la Escritura que este conocimiento, esta sabiduría se nos dio para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y esa perfección se realiza por medio precisamente del conocimiento y práctica de la palabra de Dios. Entonces, a veces uno ve a las personas, dice, pero es que como que yo no le veo futuro. ¿Cómo que no le ve futuro? Si esa persona está siendo pulida por Dios y está siendo manejada por Dios, esa persona tiene todo el futuro y tiene el mejor futuro que puede tener un ser humano. Entonces, no nos dejemos a veces cegar por las apariencias, sino también pensemos a futuro, y hay cosas que de pronto que no las vemos en el momento, pero las vamos a ver, porque Dios nos está mejorando cada día más y más, Dios nos está puliendo cada día más y más, y nos dice aquí que nos trata como a joyas, como el oro fino, como el oro que es el metal más precioso que hay. Ese oro dice que es probado con fuego, y con ese fuego se prueba que verdaderamente es oro. Y en esa medida es que nosotros somos pulidos con las aflicciones de la vida, con los problemas diarios que se nos van presentando, ahí vamos siendo pulidos, nuestro carácter va siendo pulido ahí. Entonces, bueno, realmente el tema, esos temas realmente se puede profundizar mucho en ellos, pero la idea es que podamos tener ese carácter que Dios quiere, que es el carácter cristiano, que verdaderamente son
los hábitos cristianos que tenemos que tener cada día para que nuestras vidas, nuestros hogares sean hogares donde uno llega y le da felicidad llegar, o sea, qué alegría llegar a la casa, porque es un lugar donde reina la paz, donde reina la armonía, donde reina el respeto, donde reina el cariño y el amor. Dame señora acá, le digo, amorcito, con cariño, con amor, o sea, ¿por qué? Porque eso tiene que ser así la relación, o sea, tiene que ser, el ambiente tiene que ser de ánimo, de entusiasmo, y de respeto, y de alegría, y eso se cultiva y se cosecha. Entonces, hermanos, pues eso era todo por hoy, hermanos, pues pidámosle a Dios estas cosas, y también pongamos de nuestra parte lo que tenemos que poner de nuestra parte para que estas cosas realmente sean una realidad en nuestras vidas. Muchas gracias, hermanos, y el Señor nos bendiga. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración.